Bienvenidos al estudio número 13 del libro de Hebreos. Vamos a estar mirando al comienzo de capítulo 11. Vamos a estar mirando solamente los primeros 7 versículos porque parece que vamos a mirar a este capítulo muy lentamente, muy cuidadosamente, porque este capítulo es el capítulo clave de este libro y quiero asegurar que realmente estamos seguros que entendemos el mensaje que el autor y Dios tiene para nosotros en este capítulo. Vamos a comenzar, pero para mejor entender de qué se trata este capítulo conocido como el capítulo de la fe de toda la Biblia. Cuando le preguntas a alguien qué es el capítulo de fe en la Biblia, te dirán Hebreos capítulo 11. Pues, para mejor entenderlo y ponernos en el lugar del comienzo de este capítulo, vamos a mirar a 2 versículos en capítulo 10 para recordarnos de qué es la importancia que debemos estar buscando en este capítulo. La primera se encuentra en capítulo 10, versículo 23. 10:23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Fiel es el que hizo la promesa. ¿Quién hizo la promesa? Dios hizo la promesa. Este versículo nos dice que Dios es fiel. Fiel con sus compromisos. Fiel con sus promesas. Y podemos depender en Él porque Él es fiel. Bien, podemos reconocer que Dios es fiel. Otro versículo de capítulo 10, versículo 38, que realmente está aquí, pero también se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Habacuc, capítulo 2, probablemente versículo 4, 3 o 4. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Mi justo, el justo de Dios, vivirá por la fe. Si tú eres cristiano, tú has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, para vivir una vida justa, tienes que vivir por la fe. Y vamos a aprender un poquito más acerca de esa fe. Pero también nos recuerda que si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Te estás sacando de la presencia de Dios. Tú mismo lo estás haciendo. Viviendo por la fe. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Y podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando reconocemos que Dios es fiel a sus promesas y a sus compromisos, podemos poner nuestra confianza en Él. Podemos tener fe en lo que Él nos ha dicho, lo que Él va a hacer en el diario vivir nuestro, en el mundo nuestro y en el futuro. Podemos confiar en Él. Ahora vamos a comenzar con capítulo 11 y voy a comenzar con una pregunta. ¿Por qué se encuentra todo esto en el libro de Hebreos? Recuerde que en otros capítulos lo he mencionado vez tras vez. Este libro, esta carta, originalmente era una carta, fue escrita a cristianos judíos que habían llegado a un tiempo de persecución. Muchos de los judíos que se hicieron cristianos perdieron sus trabajos, perdieron sus familias. Las familias judías los rechazaron. Y han pasado por ese tiempo y han sobrevivido a eso. Pero ahora viene la persecución legal desde Roma.
Y este es una persecución bastante fuerte, especialmente en algunas partes del mundo conocido en ese tiempo. Y cuando comenzó esa persecución, algunos de los cristianos estaban pensando en la vida será mucho más fácil si vuelvo atrás a lo que era antes. Y eso es porque cuando dice que Dios, que el justo vivirá por la fe y si se vuelve atrás no será de mi agrado, dice el Señor. Estamos mirando que tenemos que vivir por fe, no importa si eso nos causa persecución. Tenemos que seguir adelante porque Dios es fiel. Sus promesas son unas que podemos confiar en ellas. También porque había esta persecución, y hoy en día también hay muchos cristianos que comienzan a dudar a Dios. Cosas no van como ellos pensaban que iba a ser. Y comienzan a dudar. Pero como nos dijo ahí en versículo 23 del capítulo 10, que Dios es fiel, el que hizo la promesa. El que hizo la promesa es fiel. Dios es fiel. Y podemos poner nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él. Vivir una vida en la fe. O por la fe. Pero sí, habían cristianos que estaban perdiendo esa fe. Hay cristianos hoy en día que puede ser que están perdiendo esa fe. Están pensando menos de Dios, que las cosas no son como ellos pensaban que iban a ser y comienzan a dudar. Y para ellos aquí en Hebreos y para nosotros, este libro es muy importante, este capítulo es muy importante. Pues, entonces, otra pregunta. ¿Qué es fe? ¿Qué es fe? Pues capítulo 11, versículo 1 se nos los contesta. Vamos a mirar capítulo 1, versículos 1 y 2. 1 y 2. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. La garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Ahora, las palabras garantía y certeza tienen el mismo significado que otras palabras que se podía poner ahí. Cuando habla de la garantía, otra palabra que se podía usar ahí, que la misma palabra en griega, porque el libro fue escrito en griego, también puede ser traducida con realidad o esencia, la esencia, la realidad. Si compras un perfume es un líquido que tiene un color o falta de color y eso, pero con el olor te das, tiene esencia de rosa, tiene esencia de liria, tiene esencia de una especia. No lo puedes ver, pero la esencia está ahí. Se nota qué es. ¿De dónde viene ese olor? Pero yo prefiero la traducción realidad. Si yo cambio esa palabra aquí, mira cómo suena. Ahora bien, la fe es la realidad de lo que se espera. La fe es la realidad, algo que es real, que es verdadero.
A mí me gustan los programas de televisión que de misterios. Y siempre hay alguien que muere y están buscando lo que necesitan para resolver quién, quién mató, por cuál razón, con qué cosa. Y a veces en esos programas el sitio se ve limpio y no se ve nada de sangre. Pero las personas, y ellos dicen, a ver, apaguen las luces y ponen una luz azul sobre ello con un spray, y de repente lo que parece limpio, limpio, a la vista normal, ahora se ve todo donde habían limpiado, donde había antes sangre. Es algo escondido a la vista normal, pero está ahí. Simplemente no se ve. Y cuando yo leo este versículo, esa parte de ese versículo, ahora bien, la fe es la realidad de lo que se espera, la garantía de lo que se espera. Sabemos porque se ha prometido. Y la fe es la realidad de lo que se espera. ¿Qué es fe? La realidad de lo que se espera. Pero también fe es la certeza de lo que no se ve. Otra vez, esa sangre que no se ve, pero está ahí, pero escondido, fuera de nuestra vista normal. Pero también esa palabra certeza también se puede traducir o palabras prueba o convicción. Estoy convencido, tengo una convicción que esto es como es. Pero si pongo prueba en el lugar de certeza, la fe es la prueba de lo que no se ve. Es la realidad de lo que se espera y es la prueba de lo que no se ve. La fe es la prueba. Está ahí. Podemos confiar en Dios porque Él es fiel. Y la fe en Él es prueba. Ahora, el resto de este capítulo realmente comienza a hablar de diferentes personajes del Antiguo Testamento y la fe que ellos tuvieron. Nosotros tenemos algo, porque todo este primer versículo y las otras palabras que se pueden poner ahí, aprobados y certeza o evidencia, o todo, garantía, convicción, pruebas, realidad, todo eso me hace recordar como si estuvieses en la corte con juez y abogados y están haciendo una convicción ahí, todo está aprobado. En el Antiguo Testamento, lo único que tenían los judíos que creían en Dios era fe. No tenían más que eso. Fueron salvos por fe en la promesa que Dios había hecho, que iba a mandar un Mesías, que iba a arreglar los asuntos, que si ellos eran fieles a Dios, que Él sería fiel con ellos. Y vivieron por esa fe, sin ver nada, sin tener testigos, así, sin ver a Jesús, sin ver al Mesías. Tenían fe, vivieron por esa fe. Nosotros tenemos una suerte de nacer cuando nacimos, porque nosotros tenemos escrito el testimonio de personas que vieron a Jesús, que vivieron con Él, que
aprendieron bajo el liderazgo de Jesús, que vieron a Jesús resucitado. Tenemos el testimonio de ellos, que Dios cumplió esa promesa. Qué afortunados somos nosotros. Ahora, ¿cómo es que no podemos vivir por fe? Porque Dios nos ha dado el privilegio de conocer el Mesías, conocer cómo era, cómo nació, cómo llegó aquí, cómo murió para nosotros, cómo resucitó para enseñar el poder de Dios. Y nosotros solamente tenemos que tener fe en eso, en algo con tantos testimonios, con tantos testigos. Pero estos nombrados del Antiguo Testamento tuvieron fe sin ver a Jesús, sin oír de Él, sin tener a alguien testificar de Él, de que lo había visto. Menos Dios diciendo, yo prometo, yo lo haré. Si tú eres fiel conmigo, yo seré fiel contigo. Y con eso vivieron. Versículo 2 habla de ellos. Nos dice, gracias a ella, la fe, fueron aprobados los antiguos. Fe y no vista. Fe sin ver. Hay una historia que yo he oído en la escuela dominical desde niña, de uno de los profetas de Dios. Déjame buscar el lugar. Y la historia se encuentra en Segundos de Reyes, capítulo 6, versículos 15 a 17 es lo que vamos a mirar. Y es un cuento de en el tiempo de Eliseo, el profeta Eliseo. El rey de Arán, bueno, de Siria, no dice, Arán era un nombre antiguo de Siria. El rey de Siria estaba en guerra con Israel y se enojaba porque cada vez que tenía una decisión para su ejército, los israelitas siempre parecía que ya lo sabían. Y uno de los consejeros del rey de Siria le dijo, mira, hay un profeta Eliseo que su Dios le está diciendo, es como si estuviera en este salón, y él le está contando a su rey todo lo que nosotros estamos decidiendo. El rey decide que tiene que deshacerse de Eliseo. Manda su ejército a la ciudad donde vive Eliseo. Y en la medianoche, durante la noche, rodean la ciudad de Dotán, donde vive Eliseo. Y eso es donde comenzamos en versículo 15 al 17. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios, el criado de Eliseo, se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, señor! ¡Ay, mi señor! Exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Eliseo tenía una fe que Dios estaba ahí, que Dios lo estaba rodeando. Pero algo que nunca noté en todos los estudios de escuela dominical y mirando esta historia y diferentes personas predicando de esta porción, nunca he oído o dado cuenta que en ningún lugar dice que Eliseo
ve ese ejército por sí mismo con sus ojos. Él ora que Dios abre los ojos de su criado y dice que Dios abre los ojos de su criado, pero jamás dice que abre los ojos de Eliseo. Eliseo tiene una fe sin ver. Él sabe que Dios está con él y que no hay nada que le pueda enfrentar sin Dios estar ahí con él. Y él tiene tanta fe en un Dios tan fiel que Dios es, que él sabe que el ejército de Dios está ahí, que la presencia de Dios está ahí y que nada va a suceder a menos que es el deseo de Dios y que él está seguro. Algo que estaba ahí pero no era obvio, pero por fe Eliseo sabía, por fe. Y el criado por fin vio la realidad de lo que estaba escondido en los ojos, como la sangre escondida cuando se limpia, y entonces con las luces y el spray especial se puede ver exactamente dónde estaba antes. Estamos rodeados por Dios, tenemos a Dios dentro de nosotros, tenemos algo con qué confiar. Debemos estar seguros, ponernos seguros, confiados en ello. Ahora, hay un versículo también que tiene que ver con fe comparado a vista. Y eso se encuentra en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20 de Romanos dice: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. La verdad es que por siglos, confiando en Dios como creador, se miraba y vivías por fe. Y la Biblia nos dice eso, lo creemos, estamos rodeados por naturaleza, qué bella que es. Y el hombre sencillo no sabía cómo funcionaba nada, simplemente que funcionaba y confiaban en el Dios creador. Tenían fe en Dios por medio de esa creación. Y los primeros cristianos siguieron así. Tenían que tener fe, pura fe, porque la Biblia lo decía, porque Dios lo dijo. Pura fe. Y entonces, como 400, 500 años atrás, llegó fuera de los medios tiempos, llega el tiempo de, ¿cómo se dice eso en español? Permiso, voy a ir en búsqueda. Enlightenment. Iluminación, el tiempo de iluminación, de entendimiento, de cultural, y el hombre común comenzó a perder fe en Dios y solo creer en lo que podían ver. Y comenzaron a reconocer algunas cosas, enfermedades, conocer de dónde vienen enfermedades, reconocer que el mundo y los otros planetas van alrededor del Sol en vez de todos alrededor de la Tierra. Cosas así, científicos. Y comenzaron a creer en ciencia más que en Dios.
y comenzaron a pensar, tener fe en lo que podían ver, y lo que podían ver parecía muy sencillo, porque la habilidad del hombre en ese tiempo era ver cosas sencillamente. Cuando decidieron que el hombre llegó a ser por causa de evolución, que Dios no había creado el universo, que era algo de... un momentito, déjame pensar en inglés. De chance. Era, oportunidad, se ocurrió, qué bueno. Y poco a poco, y que pensaban que una célula era muy sencilla, que era una célula con una gotita en el medio y era algo muy sencillo y que se doblaba era algo muy sencillo, que no necesitábamos un Dios, un creador, era algo sencillo y que es eso y lo otro. Pero en los últimos 100 años, 50 años, 10 años, poco a poco estamos encontrando una profundidad de detalles dentro de lo que nosotros pensábamos antes, 200 años atrás, que era algo sencillo. Estamos encontrando que esa célula, una célula, que antes parecía como un círculo con un círculo dentro de ello, y eso era alguna célula sencilla. Ahora, con los microscopios que tenemos, podemos mirar a una célula humana, y nosotros tenemos 1.000 millones de millones, mil millones, quién sabe cómo se dice, sí, tantos que en un cuerpo humano. En inglés es trillón. 1.000 millones es billón y este es mil millones. Pero 72.000 millones. Bueno, ahora podemos amplificarlos a 35.000 veces el tamaño que son. Y podemos ver dentro de esta célula como una ciudad de actividad que está ocurriendo dentro de esa célula. También nos dice que si tomamos el ADN de una célula y lo abrimos en vez de estar enrollado, si lo sacamos y lo hacemos en una fila, es cientos de millas de largo. Una célula. Estamos encontrando cuán infinito tuvo que ser el creador de este universo. Hemos llegado a conocer nuestro universo tan grande e increíble que es. Todo, la creación nos está gritando, hay un creador. Y como lo dijo aquí en Romanos, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Es como estamos llegando al fin de la oportunidad humana, de los humanos, a escoger a Dios, a poner la fe en Dios, y Él nos está dejando encontrar cuán increíble es esta creación que Él ha hecho, que ha creado un universo que funciona y nos da vida. Increíble el detalle. Él es un gran creador con
y es fiel y podemos poner nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Y eso es lo que, que está hablando aquí en versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Que Dios creó el universo de nada. Y lo que no podemos ver hasta hoy en día, yo puedo mirar mi mano, pero yo no puedo ver las células. Y menos mirar dentro de ellas y ver la ciudad de trabajantes dentro de cada célula de mi mano. No la puedo ver. Increíble poder que este Dios tiene. Que tenemos que poner una fe en Él. Seguimos adelante. Vamos a mirar a 3 personajes y vamos a parar antes que Abraham. ¿Okay? Y le hablo un poco de eso para la semana que viene. Vamos a mirar versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Yo quiero leer algo, porque yo he oído personas enseñar, he oído personas predicar, y creo que están equivocados, porque hay por 2 palabras. ¿Ok? Vamos a mirar a la ocasión del sacrificio de Abel y Caín y Abel. Se encuentra en Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4. ¿Bien? Solamente ese 4. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos, con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Muchos han predicado que es porque Abel ofreció animales y que Caín ofreció fruto de la tierra, era agricultor, y Abel cuidaba de rebaños. Pero yo no creo eso, porque cuando viene el tiempo en Éxodo, cuando Dios hace una lista de los sacrificios que Él quiere que son agradables, sí hay ofrendas de animales, muchos, pero también hay ofrendas de fruto de la tierra, de grano, de cosas así. No creo que eso era lo que no le agradó a Dios. Pero una palabra. Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Le dio una ofrenda. Aquí está mi ofrenda. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño. Es decir, los primogénitos con su grasa. Caín dio de lo que tenía. Abel dio de lo mejor que tenía y los primogénitos de su rebaño, de los animales, los primeros. Su ofrenda estaba enseñando a Dios 2 cosas. Tú mereces lo mejor de lo que yo tengo. Y yo confío que tú me vas a dar más
bebés en mi rebaño y te voy a dar de los primeros, enseñando confianza, fe en Dios, que Dios va a proveer lo que necesita, porque Él le ha dado lo primero a Dios. Caín no hizo eso. No le dio lo mejor de su cosecha. Tampoco le dio del primero. Caín era como él estaba poniendo su confianza en sí y mirando a su cosecha, mirando a lo que estaba creciendo y bueno, si le doy de esto, entonces si viene un viento fuerte, unos animales y comen mi otra comida, no tendré nada, yo le voy a dar algo de lo que tengo, pero voy a guardarme con más. Pero Abel le dio de lo mejor y de lo primero, enseñando una fe y un respeto, honrando a Dios y confiando en Dios. Eso es lo que yo veo cuando yo miro a la historia de Caín y Abel y su ofrenda. Y eso es cuando yo miro la historia o aquí en Hebreos y nombra a Abel como un hombre justo, es porque Dios, como dice aquí, Dios aceptó su ofrenda. Dios estaba contento con su ofrenda porque era de su mejor y de sus primeros, enseñando confianza que Dios iba a proveer más. Y también la última frase, y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Su ejemplo nos enseña hoy en día. Él está muerto, él murió tantos años atrás, miles de años atrás, pero su ejemplo testifica hasta hoy en día. Ahora mismo, no, testificó ahora. A pesar de la muerte, por la fe, él habla todavía, por su fe. Ahora, versículo 5. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentarse la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Pues Enoc. Hay dos personas, obviamente, específicamente, que se nota que no murieron. Fueron rapturados, vivos, no murieron. Enoc y Elías, el profeta Elías, el profeta antes de Eliseo, Elías. Esos dos fueron llevados por Dios al cielo sin tener que pasar por la muerte física. ¿Y por qué? En el caso de Enoc era porque él agradaba a Dios. Pero antes de ser llevado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. El mundo que conocía a Enoc, el pueblo donde vivían, las personas que lo conocían, reconocían que él agradaba a Dios por su fe en Dios. El testimonio de vivir una vida llena de fe en Dios. Permiso. Voy a poner mi abanico pequeño aquí porque bajo las luces. Y entonces, seguimos. Versículo 6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. En ese versículo vemos que fe es necesario para agradar a Dios. Y repitiendo,
es necesario la fe para agradar a Dios. Sin ella, no puedes ni siquiera creer en Dios, porque no lo puedes ver. ¿Y recuerdas cómo la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve? La certeza de Dios viene de fe, de mirar a lo que Él ha hecho y reconocer que hay un Dios. Tenemos que reconocer eso, tenemos que tener fe en algo que no vemos. Y si no creemos en Dios, ¿cómo podemos tener fe y esperanza en lo que Él ha prometido que es nuestro futuro? Sin fe estamos desamparados, nos quedamos con nada. Versículo 7, el último para hoy. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Diferentes cosas aquí. Primeramente, él construyó el arca fuera de todo lo lógico. 100 años le llevó construir el arca. Y por 100 años él trabajó en fe para construir un arca y no era nada lógico en ello. Pasó 100 años con personas burlándose de él porque ¿qué estás haciendo? Pero era un temor reverente construir un arca con fe en Dios, certeza de lo que Dios había prometido, lo que Dios le había mandado hacer, lo hizo. No parecía lógico, pero fe en Dios y lo hizo. Nos dice que el mundo sin fe está perdido. Pues esa fe condenó al mundo, ese mundo que pasaron 100 años viéndolos construyendo esa arca, tuvieron 100 años de oportunidad de escoger tener fe en Dios y seguirle a Dios y no lo hicieron. Nosotros hemos tenido 2000 años para conocer a Jesús y reconocer y tener fe en Él, confianza en un Dios fiel. Y muchos no lo han hecho. Mi abuelita, una de ellas, vivió a 100 años, hasta tener 100 años. Yo voy a decir, como Noé, las personas que vivieron durante su tiempo tuvieron 100 años para escoger a Dios. Vamos a decir, el ser humano tiene hasta 100 años para reconocer y aceptar a Dios, a Jesús. Hoy en día, la mayoría no lo hacen. No tienen fe en Dios, no tienen fe en Jesucristo. Y sin esa fe, el mundo está condenado. Y la última parte de ese versículo, que llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Primeramente, él recibió su justicia, porque cuando Jesús vino, Él pagó el precio de todo el pecado de todos estos antepasados que tuvieron fe que Dios iba a arreglar el asunto. Nunca lo vieron ellos en sus vidas, pero cuando vino Jesús, murió sobre la cruz para ellos también. Y nosotros llegamos a ser herederos por la confianza que Noé tuvo en Dios y la fe que él tuvo en Dios. Y con eso
vamos a parar para esta semana. La semana que viene vamos a continuar en capítulo 11. No lo vamos a, no lo dudo que vamos a terminarlo. Creo que vamos a hacer Abraham, Isaac, Jacob y José. Y paremos ahí la semana que viene. Con eso, Dios lo bendiga a tu familia, a tus seres queridos, tus compañeros de trabajo, a tus vecinos, a quien sea. Que Dios te bendiga en esta semana. Hasta la próxima.